Hola familia, bienvenidos a Todo es Posible. Queremos enviarle un fuerte abrazo desde la ciudad de Miami, la capital de Latinoamérica, a todos ustedes en este día de hoy. Tenemos una invitada muy especial en este día. Ella es una joven de nuestra iglesia que viajó para estudiar la palabra de Dios con el fin de fortalecer su ministerio a través de un programa de liderazgo. Esto tomó lugar en Brasil, específicamente en Sao Paulo. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ella está aquí con su mamá y su papá. Bueno, los papás no están aquí, pero la mamá y el papá son los dos. Son ministros de nuestra iglesia. Están encargados del ministerio de solteros. Sí, señor. A Esquel y Gabriel Rusian. Y no son rusos. Que son de Venezuela. Tu hija, ¿tú naciste aquí o naciste en Venezuela? Yo nací aquí. Tú naciste aquí. Sí. Bueno, óyeme, cuéntame esto, porque esto es interesante. Háblanos un poco del programa. ¿Tú naciste aquí en esta iglesia? Yo nací aquí en esta iglesia, sí. Tuviste aquí un tiempo largo, estuviste acá aprendiendo la palabra de Dios y de pronto te entra esto por desarrollar el liderazgo en ti. Sí. ¿Qué fue lo que te inspira? Bueno, yo no sé por qué, pero desde los 11 años yo siempre quería aprender portugués. ¿Hay algo en esa área también del idioma? Sí, del idioma. Me gustan mucho los idiomas. Pero con 16 años yo estaba haciendo una escuela en línea que se llama Dunamis Greenhouse. Fue durante la pandemia. Pandemia es como se dice en portugués. ¿Cómo se dice? Pandemia. Pandemia. Ajá, sí, el énfasis es diferente. Mamma mía. Pero con 16 yo escuché al Señor diciéndome para irme a Brasil después de high school, después que me graduara. Y yo no sabía cómo iba a pasar, pero Dios abrió la puerta y cuando tenía 19 años yo me fui para Brasil para hacer este programa de liderazgo. Yo aprendí muchas cosas sobre la palabra de Dios, sobre liderazgo, sobre unción, sobre cultura, y fue muy bien. ¿Cuánto tiempo fue? Fue un año, básicamente 10 meses. Un año que estuviste allí, ¿aprendiste el idioma? Sí, aprendí portugués. Pero ya tú sabías un poco. Un poco. Yo llegué diciendo cosas básicas, como mi nombre es Jade, tengo 19 años, soy de Miami, pero el vocabulario todo yo lo aprendí allá. Ahora bien. Háblanos un poco del programa. ¿Quién estaba? ¿Eran jóvenes, viejos, los maestros? ¿Cuál era la proyección? Yo era la más joven del programa, pero el programa, yo creo que tenía personas desde, por ejemplo, yo que tenía 19 años, la persona, entre comillas, más vieja tenía como que 32 años. Y todos nosotros éramos de diferentes países. Claro, tenían brasileros que eran de diferentes estados, como São Paulo, Paranavaí, cosas así, pero tenía personas de los Estados Unidos, de Ecuador, de Portugal, una francesa también. Entonces era un programa multicultural, multigeneracional, y ahí estamos aprendiendo sobre muchas cosas. Todo el mundo estaba también aprendiendo sobre más de su propósito individual, pero estábamos juntos en un grupo aprendiendo sobre la palabra de Dios y junto a líderes que tenían experiencia y también lideraba otras personas en la iglesia. Porque tú, claramente, tu inclinación siempre fue a la adoración. Sí. Y vemos que tienes ahí la escopeta. Ajá. la guitarra tuya, ¿no? Está ahí el arma. Sí. Donde tú haces guerra. Sí. Pero fuiste a aprender liderazgo, ¿pero tenía alguna conexión eso con la música? Sí, claro, porque en el programa tú tienes una pasantía. Y mi primera pasantía era con el equipo de adoración que se llama Alto Monte. Y ahí yo formé parte del equipo de adoración, entonces yo estaba adorando este año entero también en la iglesia que se llama Zion Church. Y yo también ahora estoy en Dunamis. ¿Estás viendo una iglesia? Porque el programa está como que conectado a una iglesia. Entonces yo estaba sirviendo ahí también. Claro. Sí. ¿Pero en música? Sí, yo estaba adorando, yo estaba cantando con el equipo y yo cantaba los domingos, también en los servicios generacionales. Pero todavía no conocías el idioma en ese momento. Al principio, ¿no? Al principio. ¿Cómo fue la cosa?
fue cómico porque yo casi que llegué a Brasil sabiendo más palabras ministeriales en portugués de lo que palabras casuales de conversación, como fogo de Deus, tú es poderoso, cosas así, Ajá. ¿sabes? Entonces El eso me lingo, ayudaba. el lingo. Sí, el lingo ministerial. Y eso me ayudó mucho. Entonces, en cuanto yo estaba adorando, yo podía usar eso, pero también las personas sabían que yo era gringa, entonces tenían misericordia, ¿sabes? pero me tomó un tiempo para definitivamente aprender más el idioma y también la cultura de adoración, porque cada iglesia tiene una cultura diferente de adoración, claro, y allá es un poco diferente. Entonces tenía que aprender eso, pero fue súper ¿Qué es lo chévere. que más te impresionó de todo lo que hiciste? De todo lo que hice, yo creo Mira, que piensa bien, ¿qué impresión? lo que más me impresionó fue que yo estaba sometida y metida en una cultura de honra y de pasión. Entonces, todos los días yo estaba aprendiendo más de la palabra, pero con personas que realmente estaban apasionadas por la palabra, enamorados con Jesús. Y yo podía ver eso y yo tomé eso para mi propia vida. Yo llegué una persona completamente diferente y con más pasión por Dios de lo que yo tenía cuando me fui para allá, ¿sabes? ¿Cómo te trataba la gente? Me Ahora trataban bien. afuera, en la calle, caminando, o los feligreses de la iglesia, Sí. el pueblo. Bueno, esa iglesia, porque está conectado con un movimiento que se llama Movimiento Dunamis. Y ese movimiento es muy multicultural. Entonces, habían personas que hablaban inglés como español, de diferentes países. Entonces, la iglesia, el movimiento, las personas me trataban súper bien, porque yo era otra internacional, ¿sabes? Llegando allá, hablando inglés, aprendiendo portugués. Entonces, para ellos, yo era muy, no sé, Y siendo tan joven, claro, sí, siendo tan joven, era súper divertido para ellos. ¿te sentiste como un centro de atracción? Algunas veces, pero de una manera buena, porque ellos también querían aprender más de cómo yo llegué a Brasil, cómo aprendí portugués. Muchas personas se sorprendían cuando yo dije, bueno, solamente tengo 10 meses aquí y ya estoy hablando el portugués perfecto, ¿no? Aprendiendo más, pero lo estoy hablando bien. Entonces, era súper chévere para las personas aprender más sobre mi vida. Entonces, yo nunca me sentía como que rara con las personas ni nada de eso. Esto es por etapa, tú tienes que regresar allí a terminar los cultos, los servicios o tus clases, o ya se terminó ese periodo de tiempo allá. Bueno, el programa tiene un segundo año, entonces Tiene un segundo año. Sí, yo voy a hacer el segundo año. Va para allá. Voy para allá. Voy para 2 diferentes países. Entonces, yo voy a comenzar el año en Portugal, a donde ellos tienen... O en Portugal. Sí, en Portugal, para Lisboa, porque ellos tienen una iglesia allá, otro campus de la misma iglesia. Entonces, yo voy a estar sirviendo allá. Y después, en junio, yo me voy para Brasil de nuevo. Pero me voy para otro estado que se llama... Bueno, es una ciudad que se llama Recife, que es más para el norte, donde ellos tienen otro campus de esa misma iglesia. Y yo voy a estar sirviendo allá. Pero va a ser el segundo año del programa. Yo lo que quiero saber es cómo tu mamá recibió la noticia de que tú te ibas a ir. No te ibas a ir, pensabas irte. Sí. Pensabas irte a otro país. Bueno, pastor, primeramente ella estuvo estudiando online con ellos, ¿verdad? Y podía ver ese amor, esa receptividad y todo lo que ella estaba aprendiendo. Siempre que culminaba algunas clases, ella hablaba conmigo y veía toda esa pasión por la palabra. Ella te preparó, yo creo. Ella fue poco a poco, el Señor la fue preparando con la sabiduría, ¿verdad? Y entonces un día ella me dijo que el Señor, así como le comentó a usted, le había hablado de que ella iba a ir a Sao Paulo. Y yo le dije, bueno, mi amor, si es la voluntad de Dios, usted sabe, si es la voluntad de Dios, pues perfecto. Y llegó el momento, cuando ya se graduó de high school y todo esto, y se estaba acercando el tiempo de tener que ir a Brasil porque iba a comenzar el programa, donde ella me dijo, mamá, ya lo he pensado, creo que voy a tomar este año, el programa comienza, me invitaron porque es por invitación. Y entonces... Es por invitación. Sí, no puedes escribirte, es por invitación. Entonces te invitan basado en qué? En que ya tú estabas... Y yo estaba involucrada con ellos y ellos vieron mi potencial. Y entonces te invitan. Sí, los líderes tienen que recomendarte y pasas por un proceso. Y entonces en ese momento ella me dice, quiero hablar con papá, quiero... Pues es otra cosa, es otra pregunta. Sí, Papá, exactamente. ¿quién habló con papá?
¿Tú, ella o los dos? Las dos, pero eso fue toda una preparación, ¿sí? Primeramente oramos para que... ¿Para qué? Para que Dios para ponga que su el mano. Señor, exactamente. Entonces, imagínense, pastor, es la menor Eso de quiere decir que tú estabas ya en acuerdo con ella. Cuando ella me lo dijo, es que yo podía verlo, pastor, yo podía percibir todo eso. En la pandemia, ella vio al grupo en la pantalla de la televisión y me dijo, un día yo voy a estar ahí, mamá. Y después de la pandemia, llegó el grupo, vino acá y la invitaron, pastor. Fue una cosa tan sorprendente y vamos a decirlo sobrenatural, porque llegamos, ellos estaban en otra iglesia y la invitan. Y yo decía, ella se sentó en una mesa con, no sé, 25 personas, todos brasileros y entre otros países. Y mi esposo y yo, desde un lado, ellos estaban como en el green room. Y mi esposo y yo decíamos, ¿qué hace ella ahí con estas personas que prácticamente no saben quién es ella? Y ella está ahí en el medio de esa mesa con tantas personas. Entonces es como que yo podía ver Que había algo, la mano de Dios ahí. la mano de Dios y mi esposo también. Y yo creo que eso fue el Señor tratando con mi esposo y conmigo. Entonces en ese momento ella, cuando ella me dice, mami, tengo que hablar con papá y Claro. vamos a orar y eso, yo le decía, todavía no. Todavía no. Espérate, mamá. Espérate un Mamá, momentito. le quiero decir. Mamá, pero se está acercando el tiempo, todavía no. Y se levantaba y me hablaba, mami, ¿podemos hablar hoy con papá? Todavía no, le decía yo. Había presión sobre ti. entonces. Sí había. Un poco de estrés, pero no estás acostumbrada. No estaba. Y yo quería como decir a mi esposo, pero a la vez no podía porque yo quería que ella hablara con él. Hasta que llegó el día, pastor. Llegó el día donde ella me decía, mami, ya el tiempo se está acercando, tenemos que preparar el viaje. Y yo decía, Dios mío, ayúdanos, por favor, porque de verdad también es el respaldo económico, ¿verdad? Y entonces ahí decidimos hablar con mi esposo. Y mi esposo se sentó. Pero mi esposo- espérate, ¿qué pasa? ¿Se imaginaba era algo? Yo pienso que sí, pastor, yo pienso que sí, porque ella, previo a irse a Brasil, ella viajó con ese grupo como misionera para Corea del Sur. A Corea, me acuerdo de aquello. Sí. Eso también fue algo sobrenatural, porque el Señor... Pero fue un tiempito. Fueron 12 días aproximadamente. ¿sí? 2 semanas lo máximo. 12 algo así. días, exactamente. Pero ya, vamos a decir, ya eso fue un gran paso, porque ella no había ido sola ni a Hialeah, pastor. Imagínese. Entonces, mandarla a Corea, a Asia, sola, con un grupo que nosotros no conocíamos, pero que ella sí conocía porque estaba con ellos online. Sin embargo, igual no conoces a las personas. Pero Sí. ahí el Señor obró, abrió todas las puertas y ella se fue 12 días a Corea. Entonces, eso ya cuando mi esposo... Un corazón misionera. Sí, sí. Sí, lo Entonces, tengo. cuando ya vino el tema de hablar con mi esposo, él sabía pues que ya había estado con este grupo, ya conocía un poquitito, ¿verdad?, de todo esto. Y ella, en ese momento, Dios realmente, ¿verdad?, prepara todo el momento. Y ahí ella le dice al papá, papá, mira, tengo este sentir en mi corazón. Y ahí le comenta que Dios le había hablado, que ya había hablado conmigo. Y mi esposo me mira, ya tú sabías. Ya tú sabías. Y no me habías dicho nada. Y le dije, bueno, porque no es algo que yo debo decir, sino que tiene que decirlo a ella. Y ahí entonces ella empezó a explicarle, hablarle del programa, decirle todo lo que pues más o menos hemos conversado. Y ahí él dijo, bueno, hay que orar. Porque no fue que dijo, sí, mi Pero amor, hay ¿ves? que orar, era como hay que orar Para la confirmación. tratando de confirmar Para o tratando confirmar. de rechazar. Yo no sé si a lo mejor Porque en a su veces cuando hay que corazón... orar, tú sabes que le dice, oye, vamos a orar y no oran nada. No, era la oración para confirmación. de Porque yo verdad sé de que también confirmar. en el corazón de él entendía lo que el Señor estaba haciendo a través de nuestra hija. Entonces allí, pues sí, nos pusimos a orar y ya era una oración de acuerdo a los tres. Porque ya los tres lo sabíamos, ya no había ningún impedimento, ¿verdad?, no, para claro. hacerlo. Y entonces ahí, pues, el Señor empezó a abrir todas las puertas. Y, pastor, como entendemos que cuando hay unción, el Señor te respalda. Oh, no, hombre, claro. Cuando hay el llamado, cuando hay el talento, cuando hay el propósito, Dios abre todas las puertas. Y ahí mi esposo y yo empezamos a notar que todas las puertas comenzaron a abrirse sin empujar, sin hacer nada. Y todo se dio para que ella entonces se fuera a Brasil. No fue fácil para nosotros Pero él como padres. aceptó, sin Él aceptó. problema. Él lo aceptó. Tal vez en su corazón pues no estaba muy feliz porque iba a un país que no conocíamos claro, a nadie. Viene seguro, viene la parte de que va a haber una separación. Es correcto. Así que él acepta porque sabe que Dios está en el asunto. Exactamente. Pero Dios está en el asunto, pero él no está en el asunto. Exacto. Entonces, es ahí eso para duele. nosotros Sí, duele. como padres, Claro. es ahí cuando más tienes que orar, es cuando más, pastor, es cuando la palabra empieza a ser realmente vivida. Porque ahí no estás confiando en que tienes a un familiar en Brasil, ni que conoces a las Tienes que personas. confiar en el Señor Estás confiando totalmente. tu hija, Sí. que es algo tan importante,
en las manos del Señor. Y tú, lo que pasa, aunque también tienes que confiar, pero tú Sí. estás, como Dios te habló a ti, tienes un nivel de seguridad mayor que el de ellos. Sí. Porque a ti te habló Dios, a ti te dio la visión. Y Sí. entonces tú vas más cargada de esa seguridad. Sí, yo le estaba diciendo eso a mi mamá en el carro y está diciendo, cuando tú estás viviendo en el centro de la perfecta voluntad de Dios, Dios tiene la responsabilidad de estar ahí contigo. Cuando Él te da la palabra y tú vas en la palabra de Dios, Él tiene la Exactamente. responsabilidad. Si no, Él no tiene la responsabilidad de Ok, de tu darte. padre te dijo que sí. Sí, mi papá me dijo que sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué Y- hiciste tú? ¿Qué pensaste? ¿Cuál es el próximo paso? Y yo estaba feliz. El próximo paso era irme a Brasil. Y cuando me fui, claro, muchas personas probablemente piensan que yo estaba, ay, qué feliz estoy aquí para irme. No, claro, yo como la hija, la bebé de la casa, yo nunca viví tan lejos de mis padres por tanto tiempo. Entonces fue un poco difícil cuando Por la llegué. separación. Sí, por la separación. Tenía 19 años en un país diferente, un idioma que yo estaba aprendiendo, pero no era ni inglés ni español, y con personas que yo conocí en línea. Entonces, yo tenía que confiar en el ¿Dónde Señor. vivías? Yo vivía en ¿Cuál? una casa chévere con 9 niñas, porque el programa nos separaba de niñas y Claro. niños en otra casa. Pero yo también extrañaba a mis padres y a mi papá y mi mamá, y yo viendo el esfuerzo que ellos estaban haciendo para respaldarme, para ayudarme, en cuanto yo estaba en otro país, siempre yo pensaba... También eso te empujó a que tenías que tener éxito de todas maneras. Sí, exactamente, para hacerlos orgullosos, ¿sabes? Claro. A mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi familia entera y hasta a las personas de esta iglesia, porque ustedes son mi casa, entonces yo tenía que hacerlos orgullosos. Claro, tú no querías regresar y decir, pastor, fracasé. Sí, claro que no. Entonces, Fue tan lindo verte de nuevo Ay, y gracias, saber que pastor. fue un éxito. sí. Y no porque no sabíamos que era Dios, Ajá. pero es lindo ver resultados Sí. manifestados, Amén. Claro que sí. ¿no? Sí. Y entonces estás preparándote para ir ahora. Estoy preparándome para ir ahora a Portugal y después para Brasil. Y sí, estoy animada porque sé que Dios tiene grandes planes. Cántanos algo. Ok. A ver, danos algo en portugués. Portugués. No ok. quiero inglés ni quiero español. Esta canción creo que la vas a conocer. Espero. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a glória, seja a honra, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Beautiful. Continúa. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Qué belleza. Gloria a Dios. Y tú tocada, súper tocada, Total. viendo a tu hija. Yo estoy tocado y no hija mía. Total, impresionada. Cuando ella tenía los servicios, nos mandaba los links
y podíamos verla ministrando en portugués, ministrando, hablando el portugués, y mi esposo acá y yo estábamos totalmente quebrantados, impactados, agradeciéndole a Dios, porque estábamos viendo, pastor, lo que Dios está haciendo con ella. No podíamos decir, no, ella está por allá y está estudiando, sino que lo podíamos ver públicamente. En YouTube están todas esas cosas. Entonces, podíamos verla y podíamos entender el poder de Dios obrando en ella, la unción de Dios obrando en ella. Mira, ¿qué puedo decirte? Estoy seguro de que en este momento hay jóvenes, y no tan jóvenes, pero sobre todo jóvenes, que tienen un llamado. A veces no es para irse a prepararse por un año. A veces para irse. Yo fui misionero por 6 años, me fui a vivir 6 años en las montañas de Quetzaltenango, Guatemala, y después en las junglas de Belice. No tenía quien responderle, yo no estaba casado. Pero estos jóvenes que tienen cierto llamado, como el de ella, u otras cosas como el que yo tuve, pero que tienen sus padres, tienen que apoyar. Y depende de sus padres, porque primeramente, posiblemente, no ponga la guitarra muy lejos, porque posiblemente necesitan el dinero de los padres para el viaje. Sí. Así que económicamente es necesario. Primeramente el permiso y la bendición del papá y la mamá, pero después la parte económica hasta cierto punto, hasta que Dios abra otros caminos. Pastor, permítame decirle algo. En un momento tuve una situación de salud y no podía trabajar en ese momento bien. Y yo le decía, Señor, el dinero para nuestra hija, pues tiene que aparecer porque estaba, pero es como que no iba a poder producir en lo que siempre producimos en una semana, mi esposo y yo. Y yo ese día, pastor, mire, ahí usted ve la mano de Dios. Yo dije, Señor, el dinero llega a nuestras arcas. Viene del norte, del sur, del este y del oeste, pero tú lo vas a enviar, pastor. Y en ese momento llegó una... Como respaldo. Como respaldo a mi cuenta bancaria. Y yo le dije a mi esposo, alguien se equivocó acá. Lo que quiero es que le hables antes que se termine el tiempo a los padres que están escuchando y que sus hijos ya le están tocando esa tecla de que necesitan hacer algo que Dios le está mostrando. Háblales, por favor. Quiero decirles que crean primeramente, que tengan fe en el Señor, que si tu hijo o tu hija está en ese llamado y tiene que moverse quizás de tu estado, de tu ciudad, de tu país, el Señor te va a respaldar. Contándole al pastor, el dinero llegó a mi casa, llegó a mi vida y me dijo, no solamente es para ti, es para tu hija. Ese dinero que me llegó. Me dijo la persona, no es para ti, mándaselo a tu hija. O sea, el dinero llega sobrenaturalmente. Así que crean en el llamado, crean primeramente en Dios, crean en el llamado a sus hijos, apóyenlos en oración, en esa parte también de las emociones, porque como ella decía, no fue fácil estar en un país, quizás en una ciudad, en otra parte, pero apóyenlo, oren, créanlo, que el Señor está con ellos, el Señor los respalda. Gloria a Dios. Jay, dale otra vez. Y tú, recuerda, todo es posible si puedes creer. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar.